En tus manos está elegir tecnología que te ofrece extrema precisión y te hará sentir seguro en todo momento. Centro Médico. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y buen viernes para todos. Hoy arrancamos un programa más médico de cabecera. Vamos a hablar del desgarro muscular. No es desgarre, es desgarro muscular, también conocido como rotura o estiramiento muscular. Es una lesión común que afecta tanto a atletas de alto rendimiento, como también a personas que realizan actividades físicas cotidianas. Esta lesión ocurre cuando las fibras de un músculo se estiran demasiado o se rompen. Y como siempre, en Médico de Cabecera los tratamos los temas de salud de la mano de un experto. Hoy nos acompaña la doctora Irene Trejo, médico y cirujano. Hola. Doctora, un placer. Qué gusto tenerla por acá. Gracias, bienvenida. Gracias, muy amable. Pues es un placer estar nuevamente aquí, ¿verdad? Pues me gusta hablar de lo que a mí me interesa, Le apasiona, ¿no? Es mi profesión, ¿verdad? Sí. Entonces, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos a la orden. Tengo una pregunta, porque cuando estábamos analizando el tema, investigando un poquito, todo el mundo decía desgarre. E incluso yo lo cometí ese error y decía desgarre, no desgarro. ¿Por qué es desgarro? Porque realmente lo que sucede, por ejemplo aquí, podemos ver, ¿verdad? La característica de la fibra muscular es que está como que concentrada o está sostenida, ¿verdad? Por una fibra. O sea, la fibra muscular no es únicamente una, sino que son varias fibras que se unen en como que grupos. Aquí los podemos ver, ¿verdad? Y, por ejemplo, si vemos aquí, el hecho de que el músculo esté agarrado al hueso es por medio del tendón. Entonces, cuando nosotros hablamos de un desgarro es porque se puede romper la fibra muscular, pero realmente no es que se vaya totalmente la fibra, ¿verdad? Claro. Y realmente la importancia del tratamiento de los desgarres musculares, ¿verdad? Los desgarros, es el hecho de que es el movimiento, es el centro del movimiento. O sea, si hay una lesión en el músculo, nosotros ya vamos a tener una limitación en el movimiento. Entonces, por eso es tan importante la comprensión de cómo es la lesión y cómo debemos de tratar. Y hablando de este tema, vamos a aprender más acerca de nuestros músculos también, cómo se forman y cómo se pueden dañar, así como siempre en Médico de Cabecera atendemos el tema de prevención. Así que arrancamos entonces, dimos la introducción, vamos a nuestra cápsula del día y luego nos vemos en el consultorio. En Médico de Cabecera abordamos una gran diversidad de temas, pero siempre enfocados en su bienestar. Hoy hablaremos del desgarro muscular. Debemos saber que los músculos son estructuras contráctiles altamente vascularizadas e innervadas, cuya función es contraerse y elongarse para producir movimiento y así poder cumplir con las distintas funciones vitales. En esta ocasión te traemos en detalle una lesión muy común en los músculos que generan mucho dolor y discapacidad, la rótula de fibras musculares o desgarro muscular. El tratamiento empieza con el descanso e inmovilización, dependiendo de la gravedad, ingesta de antiinflamatorios, relajantes musculares y analgésicos, para posteriormente comenzar con la fisioterapia para ayudar a la correcta reparación del músculo y a la recuperación del movimiento. Cuando hay un desgarro muscular, se siente que el músculo está más rígido y se inflama la zona que rodea la lesión. El dolor empeora con el movimiento, por lo que te impedirá continuar con tus actividades. Vamos ahora a resolver más dudas en el consultorio con un especialista. En tus manos está elegir tecnología que te ofrece extrema precisión y te hará sentir seguro en todo momento. Centro Médico. Bueno, y desde ya les invito para que realicen sus dudas, sus preguntas. Aprovechen a nuestra especialista si tienen alguna consulta al respecto. 3000-3712, nuestro teléfono en cabina. Así que en este momento, ahora sí, nos vamos al consultorio. Ya les había presentado a la doctora Irene Trejo, médico cirujano, y hablaremos del desgarro muscular. Doctora, esto duele bastante, ¿verdad? Cuando sucede. La verdad que sí. O sea, es el primer síntoma. El primer signo es lo primero que el paciente le consulta a uno. O sea, por ejemplo, voy a contarle un caso que tuve el día de ayer. Una paciente que juega tenis. Hace una semana
él me dijo, fíjese que estaba jugando y sentí un pequeño jaloncito, ¿verdad? Dije, de plano que hice un mal movimiento. Un estirón. Un estirón, ¿verdad? Entonces voy a ponerme hielo, me voy a hacer reposo, no voy a jugar por lo menos 2 días. Qué consciente ella, ¿verdad? Sí. Y voy a tratar de regresar más o menos a los 3-4 días. Ese día que llegó conmigo, o sea, ayer, volvió a jugar porque él ya había guardado su reposo que él había considerado. Y cuando en eso le dieron una bola que él tuvo que hacer el esfuerzo para atrás y ahí sí sonó el ¡pac! El dolor fue impresionante y llegó arrastrando la pierna, ¿verdad? Entonces, le digo yo, es importante escuchar el cuerpo. Lo que yo siempre les he dicho, o sea, el cuerpo no nos falla, siempre nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y generalmente este tipo de lesiones, los desgarros musculares, ¿se dan en deportistas o también en casa? Por ejemplo, ¿qué paciente ha tenido usted que en casa o en el mismo hogar se haya lesionado? Por ejemplo, personas que hacen esfuerzo más de lo que la fibra muscular está como que acostumbrado. Por ejemplo, un movimiento brusco, por ejemplo, una carga de peso excesiva, digamos, el tambo de agua, algo que es actividad de la vida diaria para ciertas personas. Una persona que su músculo ha hecho mucho ejercicio, digamos, no tuvo el descanso y tiene que hacer la carga de peso, si lo hace mal en cierto ángulo de movimiento, puede tener un desgarro muscular. O cuando no está el esposo y generalmente él es el que hace esta tareita, pero importante, uno lo intenta y posiblemente no es el peso del garrafón, sino que es cuando se le va a caer y el tirón que uno hace o al tratar de sostenerlo, porque esos movimientos impulsivos, no controlados ni conscientes son los que nos llevan muchas veces a las lesiones, ¿no? Y otra cosa importante, por ejemplo, si estamos hablando de desgarros cuando estamos haciendo ejercicio, yo siempre les digo, miren, prefiero que no jueguen tantos minutos, pero que hagan más tiempo de calentamiento, porque es la manera en que usted le habla a su cuerpo para decirle, por ejemplo, si vamos a jugar fútbol, ¿verdad? A decirle a las piernas, miren, necesito que estén activadas y necesito que me respondan en los próximos 45 minutos. Entonces, trotar un poquito, hacer estiramiento, ¿verdad? Elongar la fibra muscular. Entonces, de esta manera le mandamos al cuerpo como que el conocimiento los vamos a utilizar. Entonces, ya podemos hacer nuestra actividad física. Pero si llegan, por ejemplo, a la oficina, donde estuvieron sentados durante 8 horas, hicieron media hora, 45 minutos en el carro para llegar al juego, se ponen los zapatos, las medias, el pantalón y vámonos, seguro que va a haber lesión. Y lo vemos en los atletas de alto rendimiento, especialmente en los jugadores de fútbol que están, aunque no estén entrando al campo en ese momento, ahí están haciendo sus ejercicios atrás para adelante. Pero no lo vemos en la práctica común, en la rutina diaria. Y todos hemos cometido este error, porque incluso cuando queremos ir a trotar o algo así, no estamos calentando. Pero ¿por qué es importante? O sea, ¿sí se calienta el músculo? ¿Literalmente lo calentamos? Sí, lo que pasa es que lo que hacemos con la fibra muscular es mandarle más oxígeno del que ya tiene. Normalmente la fibra muscular está oxigenada, pero si usted hace ejercicios repetitivos, estiramientos, usted le manda más oxígeno. Con sangre. Exactamente. Y otra cosa importante que estamos dejando un poquito es la cantidad de hidratación que tiene su cuerpo. Eso es bien, bien importante, porque el músculo necesita hidratación. Entonces, si no nos hemos hidratado bien y pensamos correr o trotar, ahí también puede existir una lesión. Claro, o sea que la deshidratación sí está asociada a este tipo de lesiones. Sí. Por ejemplo, si usted entrevista a un corredor de maratón, ellos tienen por lo menos unos 8 o 10 días antes de su carrera, empiezan a hidratarse. Y lo saben hacer, porque saben que tienen que aumentar el consumo de electrolitos, porque todo el agua que ellos necesitan tomar, necesitan que vayan al músculo, no que estén orinando. Entonces necesitan elevar los electrolitos, que esto resguarda el líquido adentro del músculo. Entonces también durante la carrera se van hidratando, pero no se hidratan con grandes cantidades, porque también no pueden ir al baño corriendito al baño. Exactamente, no se vale. Entonces realmente es un proceso de hidratación, o sea, es decirle al músculo, te voy a necesitar y te estoy dando todas las características para poder desempeñar. Como te voy a nutrir, pero con agua. Exactamente. ¿Verdad? De hecho, una compañera acá del canal se estaba preparando para ascender a un volcán.
Ajá. Y la empresa encargada le dijo a hidratarse por lo menos 2 días antes. Entonces con sueritos, claro, no tomarse el suero de un solo, sino de a traguitos, que es la mejor forma de hidratarnos, combinado con agua, para estar lista, porque se imagina un desgarro muscular en la punta del Tajumulco. No. Sí, ¿verdad? Qué difícil. Llamamos el helicóptero para que la baje. Bueno, y hay un montón de actividades, no estamos hablando de las actividades más riesgosas porque realmente esto puede suceder en cualquier momento de nuestra vida. Lo que sí hay que diferenciar es que hay que decir que hay desgarros de desgarros, ¿verdad? Hay niveles dependiendo de la gravedad. ¿Los podríamos mencionar? Son 3 específicamente. El primer tipo de desgarro es únicamente cuando la fibra muscular excedió su movimiento y se queda dolorido, ¿ok? No hay un sangrado, ¿verdad? Porque no se mira hematoma, pero sí uno lo toca y está dolorido, Entonces, por ejemplo, cuando examinamos al paciente con nuestras manos podemos sentir esa contracción, porque lo que hace el músculo es cuando usted excedió el nivel de extensión, lo que él hace es apretarse. Él se aprieta porque él sabe que si usted sigue haciendo ese ejercicio, se puede romper. Entonces, lo que él es asegurarse de que no lo haga. Entonces, por eso es que esa sensación de dolor y se siente la contractura. En el nivel 2 es donde sí ya se pierde un poco la fibra muscular, hay hemorragia porque la fibra muscular se rompe. Está acompañada siempre de vasos capilares, entonces uno puede ver el hematoma, ¿verdad? Y el tercer grado es cuando realmente ya la fibra muscular se perdió completamente y uno puede ver, por ejemplo, una ruptura del bíceps, donde se puede llegan los pacientes con uno, mire, es que me salió una chibolita, ¿verdad? Y cuando mira el músculo, el que arremangado, por exactamente, porque se rompió de aquí, ¿verdad? De la inserción del codo, entonces se subió. Entonces, ahí es reparación y es tratamiento ya quirúrgico. Ahí sí hay que hacer cirugía. Exactamente. Bueno, y en los primeros 2 niveles se diagnostica, me imagino, en un consultorio, porque es muy difícil definir, tuve un desgarro muscular. Así es. Así, generalmente me golpeé, un mal estiramiento, vamos a ponernos hielo, y cuando tratamos de dar el paso o cuando tratamos de estirar nuestro brazo nos damos cuenta que no podemos, entonces el dolor nos lleva al médico. Exactamente, es mi mejor aliado. Sí, el dolor, porque si no hay muchos que se las llevan de valientes, esperan mucho tiempo. ¿Y qué sucede con esos desgarros musculares que no se tratan a tiempo? Lo que pasa es que el tejido se repara, o sea, naturalmente nosotros sí nos reparamos. ¿Ah, sí? Sí, o sea, los músculos también es así. Exactamente, que se crea un tejido cicatrizal, ¿verdad? Pero este tejido cicatrizal se tiene que formar o empezar a hacer como que el movimiento al que el músculo está acostumbrado. Claro. Entonces, por eso es importante ir con el médico, porque después de la reparación que el mismo cuerpo hace, nosotros tenemos que decirle a la fibra muscular que tiene que elongarse, tiene que contraerse, porque si no se quedan con los movimientos limitados. Rígidos. Exacto. Y por ejemplo, un futbolista le dice a uno, mire, es que trato de trotar, ¿verdad? Y siento ese jalón, entonces ellos ya no están haciendo su actividad física como deberían. Ya con miedo, ¿no? Exacto, y entonces vienen otro tipo de lesiones. Cuando llega un paciente, ¿cuándo usted empieza a sospechar que se trata de un desgarro muscular? ¿Cuál es la serie de diagnósticos o la serie de estudios que se realizan para determinarlo? Porque lo hemos dicho siempre aquí, un buen diagnóstico es un buen tratamiento. No hay cura si no tenemos un buen diagnóstico, así que por eso es ir con el médico y no decir nosotros que tenemos, porque nosotros no somos médicos y nos vamos a equivocar y entonces no nos vamos a curar. Lo importante primero es escuchar al paciente. O sea, eso para mí, yo le diría tal vez el 80% del diagnóstico clínico está en la historia que los pacientes nos dan. ¿Y qué le dicen? Nos describen cuándo sucedió el dolor o cómo empezó. O sea, él le dice, mire, fíjese que el típico, me retuvieron en la oficina, pero tenía que jugar, ¿verdad? Entonces cuando yo llegué ya todos se habían calentado, entonces me tocó entrar, me puse, y en la primera pelota que me tiraron, yo que me estiro, cuando ¡pac! Y se escucha. Se escucha. Muchas personas sí le describen a uno que escucharon el ¡pac! Como que algo se rompió. Y tratan de hacer el movimiento, o sea, de incorporarse y ya no les responde el músculo, ¿verdad? Se queda como flojos. Sí, porque es algo que ya no tiene la capacidad de hacer la contracción, ¿verdad? Claro. Entonces, realmente eso es. Entonces, ahí dice uno, bueno, esto es ya un desgarro.
el estudio que nos dice realmente qué grado o cómo está el músculo es un ultrasonido tejidos blandos, ¿ok? No es un ultrasonido normal, sino que tiene que ser un ultrasonido de tejidos musculares, de tejidos blandos. Es un radiólogo quien lo interpreta, ¿verdad? O sea, es bien importante, no es cualquier tiene aparato. que ser un especialista. Exactamente. Entonces, él nos da una idea bien importante de qué tanta fibra muscular se fue, qué tan grande es el hematoma, porque eso es importante, porque si hay una ruptura fibrilar, va a haber una colección de sangre, y la sangre es de los productos más irritantes del cuerpo. Entonces, tenemos que ver, va a haber calor, enrojecimiento, entonces todas esas cosas, sí. Entonces ahí es donde entramos nosotros y ver qué clase o qué tipo de rehabilitación vamos a hacer. Lo primero es el reposo, 24, 48 horas, hielo y compresión. Las primeras acciones a tomar. Exactamente, y ya después, entonces ya empezamos nosotros con los aparatos que tenemos, el ultrasonido, el estímulo eléctrico, la regenoterapia, los estiramientos, porque eso es importante, ¿verdad? Entonces, ya comienzan ustedes manos a la obra a recuperar el músculo. Les decía al inicio del programa que íbamos a aprender mucho también acerca de nuestros músculos, y es que me gustaría que lo tratáramos de ejemplificar. Son un montón de fibras, como un montón de hilitos que tienen cierta flexibilidad, pero no somos superhéroes. O sea, va a llegar un punto en el que no crean que somos esta mujer que se estira toda y que llega a lugares y que regresa, sino que si nos estiramos de más y no adecuadamente, nos vamos a lesionar. Sí. Entonces, ¿cuánto se puede estirar un músculo, doctora? ¿O cuál es la flexibilidad con la que contamos? Depende de cómo ha entrenado usted su músculo. Eso es bien importante, porque si usted le ha hecho los ejercicios de estiramiento, normalmente usted tiene su rutina de ir al gimnasio. Yo siempre les digo, tratamos, doctora. Sí se nota que sí va. Entonces, realmente yo les digo siempre, miren, tienen rutina para hacer calentamiento y luego para estirar después del ejercicio, porque eso es vital. Antes y después. Antes y después, porque cuando usted hizo el ejercicio, usted, lo que platicábamos, se llena el músculo de oxígeno, de sangre. Entonces, cuando usted hace los ejercicios de estiramiento después del ejercicio, usted le da la capacidad a la fibra muscular de elongarse y enriquecerse con todo eso que hizo durante el ejercicio, ¿verdad? Por eso es bien importante el hecho de estirarse. Y es que cuando no estiramos después de hacer ejercicio, nos duele más. Por ejemplo, miremos la comparación, la pregunta que usted me hacía de qué tanto se puede elongar un músculo. Comparemos una baletista con un corredor, ¿verdad? El corredor lo que hace es hipertrofiar su músculo. Usted puede ver hasta la característica del corredor de maratón contra el corredor de los 100 metros planos. Los músculos de los 100 metros planos es impresionante porque el ejercicio de él es explosivo. Sí. Y entonces lo que él hace es fuerza en la fibra muscular. Claro. El maratonista lo que necesita es resistencia. Entonces su fibra muscular es más elongada, se hidrata más, se oxigena más, entonces él permanece en la carrera durante más tiempo. O sea, aunque por ejemplo Usain Bolt, que es el campeón de récord mundial, él no podría correr una maratón, él no la aguanta con esa musculatura que tiene. Bueno, ahorita puede ser que me llame y me diga, sí, las he corrido, ¿verdad? Pero normalmente eso no es lo que sucede. Sí, se entrenan para distintas habilidades. Exactamente. Así que tenemos que hacer una pausa, pero solo para dejarlo sobre la mesa. Entonces, si nosotros tuviéramos una rutina de estiramiento todos los días, aunque no fuéramos a hacer ejercicio tal cual, pero nos ayudaría a mantener nuestros músculos más sanos, y que cuando lleguemos a una edad menos joven, entonces no nos sintamos como robots, ¿verdad? Tengamos más flexibilidad, podamos alcanzar, podamos subir el garrafón y demás. Vamos a hacer una pausa en Médico de Cabecera, seguimos hablando del desgarro muscular, y recuerde que usted puede consultarnos, aprovechemos a nuestra especialista este día, 3000-3712. Pausa y regresamos.